Bueno, que habíamos empezado a ver la clase pasada. Les dije que quedan solamente 2 temas para terminar el curso. Y la clase pasada empezamos a ver uno de ellos, que era integrales de línea. Le vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre. Integrales de línea. Les decía que las integrales podían ser o de campos escalares o de campos vectoriales. Las de campos escalares lucen así. Una función f aquí puede ser de cualquier cosa. F por dr, y este r era flaquito. La clave aquí está en que la zona de integración es en una curva que tiene total libertad para moverse como quiera. Y las de campos vectoriales eran de la forma f.dr. ¿Quién recuerda, y esto es un vector, quién recuerda qué variable física se calcula con estas integrales? El trabajo. Trabajo, muy bien. Entonces, estas integrales también eran equivalentes a que me dijeran m de x más n de y. Que yo les decía, muchachos, esto es lo mismo. O sea, f generalmente se puede escribir como una función en m de x más n de y. Ah, y si tuviera 3 coordenadas, me equivoqué un momentico. De x, sino mi más nj. Profe, puede tener 3 coordenadas. Claro, si tuviera pues, una coordenada en z, si tuviéramos en 3 dimensiones, no sería más difícil que esto. Sencillamente aquí habría que agregar p por dz. Eso no hicimos ninguno, pero no es para nada diferente a lo que ya habíamos venido haciendo. Listo, entonces calcular esta integral de aquí es equivalente. De hecho, hicimos un ejercicio en el que lo hicimos por los dos métodos. Las integrales que más nos interesan son las de campos vectoriales. Yo les decía que requieren hasta menos cálculos que las de campos escalares. Listo. Pero yo les quedé como en deuda con algo. Pues nadie me preguntó y yo tampoco lo dije. ¿Qué es un campo vectorial? Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Vamos a poner uno facilito, uno que todos conocemos, que todos sentimos todo el tiempo. Digamos que vamos a llamarlo G. Listo, G gordita. Y es el campo menos 9.8 J, metros por segundo cuadrado. Ya se imaginarán a cuál me refiero. Si yo quisiera dibujar un plano cartesiano, me sale una línea vertical decente, por lo menos. Si yo quisiera dibujar un campo vectorial así, en el plano cartesiano, como es un valor constante, pues súper fácil, ¿no? Dibujo flechitas. Por ejemplo, el campo vectorial aquí es una flechita hacia abajo de este tamaño. Digamos que ese tamaño es menos 9.8. Entonces, como es constante, en todos los puntitos apuntaría para abajo, ¿cierto? Y con el mismo tamaño de la flecha. Eso es un campo vectorial. A diferencia de los campos que habíamos utilizado todo el semestre, digamos, no sé, un paraboloide de esta clase. Ustedes van a decir que no me sé otro que no sea el paraboloide. Vamos a poner otro, un cono de cuadrado. Los puntos del plano cartesiano dan un número. En cambio, los puntos del plano cartesiano, aquí no se ve tan claro porque es un valor constante. Pero les voy a poner un ejemplo de un campo vectorial y lo vamos a dibujar. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el ejemplo de este campo vectorial. Digamos, voy a poner el que está aquí en el libro, en la página 809. Entonces voy a mostrar un campo en el que es menos y por i más x por j. ¿Listo? Entonces, si usted le dijera, muchachos, dibuje ese campo. A ver cómo da ese campo. Un campo netamente didáctico. No creo que tenga alguna representación física. Y si tiene, pues ahora la pensamos. Listo. Entonces, ¿qué hace usted si no es tan facilito como el campo gravitacional? El campo de la aceleración de la gravedad, que es un campo vectorial para X y para Y. Yo le dije, en cualquier punto da lo mismo. Es un valor constante. En cambio, supongamos que yo quiero hacer algunas
algunas gráficas. Lo mismo que nos pasó cuando vimos coordenadas polares. No sé si se acuerdan que yo les decía, muchachos, si yo les decía, grafiquen esto, de pronto si usted ve esta función en este momento, usted ya sepa cómo da esa curva. Eso da una circunferencia con centro en el punto 3,0. Tal vez se acuerden que hicimos un par, hicimos una que era como una nalga, hicimos una que era un círculo centrado en el origen, hicimos este círculo también, en fin, hicimos varias. Pero ¿cómo nos tocó hacer cuando en principio nosotros no sabíamos cómo eran esas gráficas? Lo que nos tocaba hacer en noveno grado, cuando, no sé, una línea recta o, no sé, una parábola. Al principio uno no sabía cómo eran esas gráficas, entonces ¿qué le tocaba? Una tablita de valores punto a punto. Entonces aquí no vamos a hacer la tablita, vamos a hacerlo así, ya, un cálculo súper sencillo. Entonces les voy a poner, por ejemplo, el punto 1,0 y el punto 2. Vamos a hacerlo así. Vamos a dibujar en cada eje dos punticos. En cada eje, en el positivo, dos punticos, en el negativo, dos punticos. En esos 2, 4, 6, 8 punticos. Listo. Este punto inicial es el punto 1,0, ¿cierto? Si tú reemplazas el punto 1,0 en el campo, ¿qué te da? Ojo, están trocados, ¿verdad? Dice y más xj. O sea que sería 0i más 1j. ¿Qué tan grande? ¿O cómo dibujo ese vector? Ese vector, ¿cómo se dibuja? Es fácil. Eso es una flechita que apunta para arriba de tamaño 1. No hay nada, ¿verdad? No hay de otra. Entonces, vamos a dibujarlo de azul. Entonces aquí, tamaño 1 totalmente, ¿ve? Así. Totalmente para arriba. ¿Listo? Un vectorcito aquí. Este es el punto 1,0. En el 2,0 pues sería lo mismo, solo que en lugar de 1 vale 2. O sea que es la flechita que apunta para arriba, pero de tamaño 2. De tamaño 2. De tamaño 2. ¿Listo? Sigamos. Este de aquí, el punto 0,1. Vamos a hacerlo aquí, 0,1. ¿Cuánto da el campo? Daría menos i más 0j. ¿Hacia dónde apunta ese vector? Piensen un momentico. ¿Hacia dónde apunta? Como es menos i más 0j, es totalmente horizontal. Y como es negativo, apunta para la izquierda, de tamaño 1. O sea que aquí sería 1. Y el punto 0,2 sería lo mismo, solo que aquí va un 2. Menos 2, o sea que es de tamaño 2, el doble de grande. ¿Listo? Muy bien. Si seguimos haciéndolo, esto nos va a dar aquí 1 y aquí 2. Aquí 1 y aquí 2. ¿Listo? Entonces, eso es como un campo circular. Eso es como un campo circular. En todo este círculo, las flechitas tienen tamaño 1. Es más, si ustedes se ponen a calcular el de la mitad, vamos a poner otro dibujito aquí, otro circulito aquí. En todo este círculo tienen tamaño 2. Si dibujáramos los puntos intermedios, eso darían así, ¿verdad? Aquí todos de tamaño 2, todos de tamaño 2. O sea, es que sería un campo ahí muy pues, bonito, ahí, muy matemático. No sé si usted se puede imaginar algo así que esté representado por alguna magnitud física, que a medida que yo me alejo del centro, crece en magnitud. Uy, no, no se me ocurre. No se me ocurre. Bueno, si a usted se le ocurre algo, pues nos comparte y podemos hacerlo. Pero bueno, aquí les estoy mostrando cómo se grafica un campo vectorial. ¿Listo? Punto a punto, dibujamos el vectorcito en esos puntos y se acabó. Entonces, había quedado debiéndoles qué era ese campo vectorial. Bueno, pero ya hemos calculado incluso integrales de línea de campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, de hecho, ahí está el ejercicio. Ahí está el ejercicio resuelto. ¿Listo? Y están algunos campos vectoriales de ejemplos, están ahí dibujaditos.
No lo voy a hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con lo que hemos venido haciendo. Solamente para repasar. Vamos a hacer uno de los ejercicios, o vamos a hacer un ejercicio parecido a uno de los que habíamos hecho. Entonces, el ejercicio dice, evalúe la integral de línea de f punto de r. No sé si es r o r. No sé si alguno de ustedes saben cómo se dice. F de x, y, así llama x, y, más y cuadrado j. Muy bien. Y la función r, o sea, la curva c, está, ya me dan la parametrización. Uy, facilito. Aquí solamente reemplazar e a la menos t en i más e a la t j con t variando desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? ¿Cómo sería? Bueno, ya tengo f y tengo r, pero aquí necesito a dr, ¿cierto? Entonces, así como lo hacíamos la clase pasada, el dr sería la derivada de r. Derivada de e a la menos t menos e a la menos t. Si a usted le preguntaran en las pruebas, a ver, ¿cómo se deriva un vector? Pues se deriva componente a componente. Se acabó. Más derivada de e a la t, e a la t. ¿Listo? Por dt. Muy bien, entonces vamos a poner aquí, sin temor a equivocarnos, W igual, porque ya sabemos que es un trabajo, F. Entonces aquí tengan cuidado. Recuerden que la integral al final va a quedar en función de dt, o sea que estos x y y, ¿cómo los convierto a funciones de t? ¿Quién recuerda eso? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo escribo a x y y en función de t? ¿Nadie lo recuerda? Ok, les recuerdo. Parametrizando. No, pero ya está parametrizado, ahí está. Mira que ahí está R. Entonces, X y Y, ¿de dónde salen? Acuérdense que X es lo que acompaña a la Y en el R y Y es lo que acompaña a la J. Las parametrizaciones siempre son de la forma X de T Y más Y de T J. ¿Listo? Entonces, X y Y lo saco de la parametrización. Sea que yo la haga o sea que el ejercicio me la dé. Listo. Entonces, reemplacemos. X por Y. E a la T por E a la menos T. Y más Y cuadrado. Y cuadrado es E a la T al cuadrado. Ustedes saben que eso da E a la 2T. J. Punto de R. De R, ahí está. Menos E a la menos T. Y más E a la T, J por dt. ¿Y los límites? Los dt. El ejercicio dice que es de menos 1 hasta 1. Estoy haciendo un ejercicio que está en la página 811. Muy bien, ¿cómo se hace el producto punto? Componente a componente. ¿Perdón? El primer paso, por favor. Claro. El reemplazo, la x por y sería este valor por este valor. ¿Sí? Que aquí está. Por y, aquí está la y. Más y cuadrado. Y cuadrado es este, e a la t al cuadrado, que da e a la 2t. E a la t al cuadrado, ¿te acuerdas que se multiplican los exponentes? Eso da e a la 2t. ¿Listo? Punto. DR aquí está todo el pulso igualito. ¿Vamos bien, bien, bien? ¿O no entendí la pregunta? Ok. Listo, entonces esto se cancela, ¿verdad? Porque la t por e a la menos t da 1. Entonces queda este por este y este por este. Entonces queda 1 por menos e a la menos t menos e a la menos t. Y e a la 2t por e a la t da e a la 3t. Un error común que cometen a veces los estudiantes, ¿saben qué es, muchachos? Poner aquí la i y la j. Eso es un error. Porque el producto punto queda escalar. De hecho, al producto punto se le llama producto escalar. Porque el resultado es un número, un escalar.
Listo, poner la I y la J es un error cuando hacemos producto punto. Listo. Listo. Esta integral es fácil. Esto da e a la t más e a la 3t dividido 3, evaluado de menos 1 hasta 1. Y eso da un número que no lo voy a hacer. Listo. Quería solamente recordar cómo era el procedimiento de del planteamiento de la integral de línea cuando el campo es vectorial. Entonces, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Listo. Me cuentan qué preguntas tienen. Ahora se lo voy a plantear diferente. Vale. Les voy a mostrar que el enunciado puede ser diferente, pero el procedimiento es exactamente igual. Listo. Entonces, ahorita lo hacemos. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Bueno, voy a pasar la página o alguien está copiando. 5 segundos, profe Manuel. 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, entonces, o era metafórico lo de los 5 segundos. De pronto iba a tomar un pantallazo, no sé. No, ya, profe, muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, la forma alternativa, como nos pueden preguntar este procedimiento, es así. Determine o determine el trabajo que hace la fuerza, o a veces dice el campo de fuerza, F igual, en este caso, XY más YJ sobre una partícula, parece un problema de física, partícula que se mueve a lo largo uy, de la trayectoria, me asusté. Ahora les digo por qué. A lo largo de la trayectoria que se muestra en la figura. Alguna vez me leí un libro de grafología. Uy, no sé si saben qué es eso. La grafología es la pseudociencia, es una ciencia, son técnicas científicas con métodos científicos, pero yo me leí el libro y ya se imaginarán que la primera letra que uno analiza es la de uno. Yo diría que el 98% de las cosas que leí en mi letra son reales. O sea, concordaban con lo que es mi personalidad. Y no es como el horóscopo. El horóscopo tú lo lees y tú lees tu signo y lees cualquier otro signo y te cae. Te caen todos los signos. Acá en la grafología son específicos. Por ejemplo, los grafólogos dicen que las personas que no cerramos las letras que deberían ser cerradas, como estas que están aquí, y me asusté porque esta G me quedó demasiado abierta. Entonces ellos dicen que las personas que no cierran algunas letras son abiertas con las personas nuevas, con la gente nueva. Entonces, bueno, y yo soy así, yo hago amigos super. Yo estaba en un gimnasio al que nunca había ido y me hice amigo como de 2 o 3 personas ahí. Pues, amigo no, yo le meto conversación a todo el mundo. Me asusté porque la G de gato, es una de las letras de las que más sacan información los grafólogos. Le voy a contar esto. Va a decir que yo, como hombre de ciencia, andar compartiéndole estas vainas de pseudociencia. Pero ay, no está de más. Algún día que quieran leerse algo chévere, lean grafología. De hecho, en algunas entrevistas de trabajo, los ponen a los aspirantes a escribir y ponen a un grafólogo a interpretar la letra. Yo me aprendí unos cuantos detallitos, algunos cuantos detallitos. Sin embargo, pues encontrarás un millón de detalles por allá. Pero les voy a contar uno que es súper interesante. Esto puede
darle información sobre la sexualidad de una persona. Y wow, ¿cómo así? Bueno, entonces, ustedes saben que hay personas que, bueno, mira, la G normal es así, ¿cierto? La G normal. Pero hay personas que cuando escriben rápido, no le hacen la bola a la G, la hacen como así. Por ejemplo, amigo. ¿Sí? Uno ahí entiende que dice, pero yo la hice muy, vamos a ver si me sale como algo así. Entonces dicen que las personas que no cierran totalmente, no le hacen la bolita, que hacen como una curva solamente así, a la G, tienen algún problema en el ámbito sexual. Algún problema. O algún extremo. O no gustan de sexo, o son depravados, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, menos mal que cuando yo digo esto en un salón de clase, todo el mundo empieza a verle los cuadernos a los demás. Menos mal que aquí no va a pasar eso. Aquí solamente pueden ver la letra del profesor. Entonces me asusté porque yo dije, uy, me salió la G. No, no, pero me di cuenta que este no es el rasgo de la G. Y usted quiere ver lo bueno que es una persona en la cama, mírele el tamaño a la cola, dicen los grafólogos, pues. Entonces, si tú estás saliendo con alguien, de pronto ponle a escribir cualquier bobada. Dile que escriba amigo. Entonces, imagínate qué triste sería que escribiera algo así. Ya te imaginarás que según los grafólogos, esa persona en la cama no es buena. Entonces, y si alguien que sabe de grafología te pide a ti que escribas algo así, ya tú sabes, uy, me está poniendo a prueba, hágala algo así bien grandote. Entonces ya se imaginará que algo así. Pero, a ver, sin hacer trampa, la idea es que usted vea cómo le sale naturalmente. ¿Listo? Mire su cuaderno. Y, ay, ¿saben que hay un detalle súper interesante? Se lo voy a compartir. Ustedes saben que hay personas que no ponen los puntos a las I's y a las J's. Partícula, aquí lo tengo. Uy, por fortuna no se me pasó ninguno. Las personas que son descuidadas en asuntos personales, en la letra lo reflejan olvidando poner los puntos. Algunas veces no los ponen. El punto de la I también tiene mucha información. Por ejemplo, las personas que en lugar de punto ponen una bola, generalmente son personas coquetas o que les gusta llamar la atención, que les gusta vestirse para que los halaguen, en fin. Esos son los que hacen la bolita. Algunas chicas, por ejemplo, con todo respeto lo digo. Y lo curioso es esto, no sé si usted esté de acuerdo en que dependiendo del estado de ánimo, nosotros tenemos letras con rasgos o trazos diferentes. Entonces, eso muestra de que la letra sí refleja cómo son algunas de nuestras emociones. Lo interesante de esto es que cuando usted se esfuerza, o se esfuerza, yo creo que se esfuerza, a hacer rasgos asociados a aspectos de personalidad particulares, termina generando esos aspectos de personalidad, aunque parezca mentira. Entonces, por ejemplo, si usted es una persona olvidadiza o descuidada, adivine qué puede hacer como tratamiento grafológico para tratar de mejorar ese aspecto. ¿Qué diría usted? El nombre de... Obligarse a poner los puntos, por poner solamente el ejemplo de los puntos, y de las I's y de las J's. Entonces, usted escribe un párrafo, uy, vamos a revisar los puntos, tan, 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 aquí me faltó uno, pum, lo pone, tan, lo pone, tan, lo pone, y usted toma conciencia de que tiene que ponerlo. Según los grafólogos, eso genera un arrastre en su conducta y le ayuda a estar más pendiente de cosas que normalmente se le olvidaban. Entonces, de pronto no sería mala idea aumentar un poquito el tamaño de la colita de la G. Profe, cuando estamos escribiendo la idea de un profesor y eso va a 1000 por hora y lo obliga a uno a escribir como garabato, ahí cómo aplica. Miren, hermanito, el que escribe mal puede escribir lento y escribe garabatos. Los garabatos del que escribe bien son garabatos entendibles. Entonces, eso puede ser una excusa.
Muy bien, listo. No sé si tienen alguna pregunta. En Internet hay libros de grafología gratuitos. Yo alguna vez busqué uno y lo encontré, pero no lo tengo aquí. Alguna vez decidí, les va a parecer irónico, una vez me leí un libro de finanzas y decía que una de las cosas que uno puede hacer para mejorar sus finanzas, energéticamente hablando, es nunca usar cosas pirateadas. Por ejemplo, si usted tiene un reloj Rolex de eso que le costó 30.000 pesos, una imitación mala, no use eso. Que estoy usando algo de marca, pero es algo chiviado, no lo use. Eso le afecta a sus finanzas. Dice las personas que saben de finanzas, los millonarios y eso. Uno va a decir, pero que eres millonario, puede comprar el original. No, no, no. Cómprese un reloj de 30.000, pero que la marca sea la que es. Y los libros, cuando yo leí eso, yo tenía uno que otro libro fotocopiado y me deshice de ellos. Entonces, curiosamente, muchachos, no sé cómo les va a sonar esto, yo empecé a ajustar algunas cosas y sentí el cambio. Yo, financieramente hablando, hoy soy otra persona diferente. Cada vez que compro un computador, le compro su licencia de Windows, el ITM me da la licencia de Office y yo no instalo software que son piratas. Entonces, ser original paga. Eso se los doy yo como garantía. Y les dije que podía ser irónico porque, bueno, por ahí tenemos una anécdota de un libro que yo les compartí. Bueno, eh, Por ahí mandaron en el chat del ejercicio. ¿cuál ejercicio? ¿Cuál ejercicio? El que estoy planteando. De la G, El de la profe, de G. la G. Ah, ¿cómo es eso? No entiendo. Vamos a ver. Uy, pero eso yo diría que hay algún tipo, cualquier tipo de disfunción. Ojo, no, esa cola está muy rara. Ojo, pues, ¿quién es este Juan Felipe? Así, el trazo que sea como una U solamente, así como yo se las mostré ahí. Listo. Eso Profe, tiene de más que le dio poliomielitis cuando estaba pequeñito, profe. Entonces, eso tiene un significado. Hay personas que la G mayúscula le hacen una espiral ahí dentro. Yo no me sé esos detalles. Yo me sé algunos. Por ejemplo, vamos a ver de mi letra. ¿Qué les diría sobre mi letra? Miren, por ejemplo, en su cuaderno, para ver si esto concuerda. Las personas que no escribimos desde el inicio de la página somos personas amplias gastando el dinero. Una persona tacaña siempre escribirá desde el primer rengloncito y cuando se acaba acá el renglón sigue escribiendo acá. Listo. Entonces, del espacio que usted reserve es como si usted se sintiera que tiene abundante página. Y usted dice, voy a gastar un poquito más de página. Entonces empieza a escribir desde acá. Entonces, si usted quiere dejar de ser tan tacaño, pues oblíguese a gastar un poquito de página. Eso no le va a cobrar nada. Mire que mi letra no es ni cursiva ni imprenta. Las personas que no tenemos la letra así como, no sé si usted conoce gente que tenga letra como, parece una máquina de escribir, perfecta la letra, o cursiva totalmente. Las personas que la tenemos así somos personas relajadas en nuestra vida, somos descomplicados. Cuando la queremos pegar, por ejemplo, aquí, la pegamos. Cuando la queremos despegar, aquí despegamos. Aquí está pegada, aquí está pegada, aquí está despegada y así. No es ni imprenta ni cursiva. ¿Qué más? Me acuerdo que decía que las personas que escriben siempre en mayúscula dan a entender que todo en su vida está bien, pero tienen un vacío de alguna clase. De alguna clase tienen un vacío. ¿Qué más? Las personas que tenemos la letra, miren que estas letras están inclinadas hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí la ven? Las personas que tienen la letra inclinada hacia la izquierda, si mal no recuerdo, son más emocionales que racionales. Y las que tienen la letra inclinada a la derecha son más racionales que emocionales. Ya se imaginarán que la tiene derechita, pues en ese momento, porque yo a veces la tendré al revés. Dependiendo cómo esté la emoción ese día, pues la inclinaré hacia un lado o hacia el otro.
¿Qué más me acuerdo? No sé, bueno, si se me ocurre alguna otra cosa, pero para aprender de esto, busquen un libro. Es de verdad, la verdad, muy, muy interesante. Porque yo me he puesto a analizar personas y de verdad que, por ejemplo, la persona que afirma mucho su hoja en el papel, que a veces hasta termina rompiéndola, la hoja, no tiene ni siquiera que romperla. Usted pase la mano, usted tiene el cuaderno, pase la mano por detrás, la mano así, por detrás de donde escribió. Y si siente que escribe muy fuerte, eso denota su nivel de agresividad o de lo violento que usted puede ser. Entonces, pueden trabajarle a eso escribiendo más suave. Y eso tiene sentido. Si usted se obliga a escribir más suave, inconscientemente su trato podrá terminar siendo más suave. Yo no sé si usted terminará creyendo en eso o no, no importa. Bueno, ya hicimos una pausita aquí y hablamos de otra cosa que no es cálculo. Muy bien. Que, que son más bravos los de la farmacia. Sí, esos sí son tesos, sí. Uy, ¿qué reflejará eso de la personalidad? Imagínate. Muy bien. Yo a veces he pensado que esa gente que trabaja en farmacias, uy, debe tener un nivel de empatía muy grande, un nivel de empatía gigante, porque si tienen capacidad de entender cosas tan difíciles en sus tratos con las personas, tal vez tengan esa capacidad de entender. A veces me pregunto, ellos podrían ser más divertidos, ¿no les parece? Por ejemplo, que uno llegue a comprar un condón a una farmacia y cuando ya le entreguen el vuelto, que le digan a uno, en lugar de decirle con mucho gusto, que le digan a uno feliz polvo o que te vaya bien o algo así. Estoy hablando mucha mierda hoy. Bueno, uy, esto está quedando grabado, qué vaina. Bueno, vamos a poner aquí la trayectoria. ¿Les parecería chévere que un man de la farmacia le dijera a uno así? Uf, y que fuera una chica más todavía? Bueno, con todo respeto, perdóname chicas, a veces soy medio guacho. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Determina el trabajo. Trabajo es, ya sabemos, de pronto hasta de memoria, no sabemos ya esta integral que la hemos venido trabajando desde la clase pasada, desde el lunes. F.dr. Listo. F, ahí está. BR no me lo dan, o sea, no me dan R. Pero la clase pasada yo les enseñé cómo parametrizar. Espera un momentico. El libro debe decir qué radio tiene esa curva. Tiene radio 1. Sorry. Tiene radio 1. ¿Quién recuerda, o si pasan un par de páginas hacia atrás, cómo es la parametrización de una curva que sea una circunferencia? ¿Quién la tiene? ¿Qué sería X y qué sería Y? ¿Nadie lo tiene? Hijo. Coseno, ¿qué es coseno de T? Profe, si usted había dicho que era mejor con polares cuando era circunferencia. Claro, correcto. Y Eso es seno de correcto. T. Entonces, en la X ponemos R coseno. Como el radio es 1, entonces queda simplemente coseno de T y tú puedes poner T o teta, da igual, más seno de TJ, ¿se acuerdan? Entonces, aquí era que yo les preguntaba, muchachos, ¿quién es X y quién es Y? ¿Quién es X y quién es Y? ¿Quién es? Profe, X como coseno está de T. señalando, eso depende de Y cuando está seno. señalando, ¿sí o no? Sí. No, perdón, falta todavía eso. No les he preguntado de a dónde va T. ¿Cuáles son los límites de T, que van a ser los límites de la integral? Lo de 0 a pi. Ajá, correcto. 0 pi. Listo, entonces quedaría... bueno, ya tengo... lo que les preguntaba era qué era X y Y. Quiero que recuerden siempre, muchachos, que X en la parametrización es lo que acompaña a la Y y Y es lo que acompaña a la J. Listo. Muy bien, les voy a dar unos minuticos para que sean ustedes quienes lo hagan. Listo, reemplazar allá en la F, la X, la Y, hacer producto punto, derivar R y me cuentan cualquier preguntita que tengan.
5 minuticos, son las y 38. ¿Alguien ya lo terminó? Qué chévere. Profe, no sé, estoy perdido, que eso es la integral de 0 a pi de coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. O estoy perdido. No, no estás perdido. Ya derivaste R, ¿cierto? Ah, creo que sí te perdiste un poquito porque no derivaste a R. Recuerda que esto es R. Sí, sí. Listo. Esto es R y aquí se pide de R. Entonces iba yo por el camino correcto. Hágale, continúe. Siga adelante. Las vainas que se me ocurren. Si yo trabajara en una farmacia me metería en problemas. Muy chévere a comprarle condones, profe, a usted para que le cuente una historia. No, marica, ¿qué tal que uno se meta en un problema? Imagínate que llegue la parejita y yo diga, uy, ese man se está comiendo esa vieja, o decir, esa vieja se está comiendo ese man. No, joda, y uno empieza ahí a generar el chisme así en la cabeza, o el man que llega a comprar las pastillas para, yo qué sé, uno como se aprende los medicamentos de las personas, por ejemplo, a ver, hay un medicamento que se llama aciclovir, que no sé si conozcan que las personas que tienen ese medicamento tienen honguitos particulares y uno diga, ya sé que tiene tal cosa. Esa gente se entera de vainas muy, muy heavies. Entonces, eh, es un trabajo todo particular. Pero es mejor a domicilio, profe. Es mejor, no, a menos que tengas algo que ocultar. Yo feliz de llegar a una farmacia que sean, por ejemplo, 3 chicas. Y yo diga, y yo voy a comprar un condón, pero yo diga, no, mejor compro 10. A ver qué cara pone. Ay, yo no sé qué comí hoy, muchachos, perdón. Tramador, profe. Sí, sí, sí. Yo, uy, qué buena para comprar el condón. Debe ser tal cosa. Uy, muchachas, perdóneme, estoy muy guacho. Lo siento, Vivian, ¿quién más está por aquí? Eh, uy, este curso, Vivian, Geraldine, Lady,
Y ya, no hay más, chicas. Ah, bueno, normalmente los cursos de ingeniería son así. Pues, un montón de chicos. Y poquitas valientes. Pero ahí donde están se están riendo. ¿Quién sabe? O estarán diciendo, ay, tipo No, tan mijo, estaba machista, pues. haciendo la integral y resolviendo el problema. O sea que no te he podido dejar concentrar, ¿viste? Me No, ya imagino. acabé. Eso es seno Ah, cuadrado de pi con seno cuadrado de pi. Menos coseno vamos a ver. cuadrado. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, Juan Felipe, no pregunto por eso. Ay, de pronto algún día, quién sabe si por ahí nos encontramos y nos tomamos una cerveza y nos ponemos. Imagínense yo medio prendido, cuánta mierda hablaré. Bueno, DR. Al final del semestre, si quieren, deberíamos hasta encontrarnos. Ya cuando suba notas, que nadie tenga suspicacias ahí porque de pronto nos vayamos a tomar una cerveza, el que quiera, nos vamos a tomar una cerveza ya por allá en diciembre, 15 días después de que acabe el semestre. El que lo gane, No, a no echamos celebrar. una rodada, pues, profe. ¿En bicicleta o qué? ¿Rodadas en Ah, bicicleta? yo, claro. No, porque no todos pueden, pero todos sí pueden tomarse una cerveza, por lo menos. Ey, no, mentira, ey, voy a Sí, cancelar la sí. grabación de esta clase. Ya he dicho cosas demasiado aquí jodiendo de toda clase. Más coseno de TJ. Listo, por DT. Recuerden que al final va DT porque uno normalmente pone el DT aquí y al final lo pasa a multiplicar. No, Juan Felipe, cállate. Yo aspiro que eso no suceda. Muy bien. Integral de f. F es xy, o sea, coseno de t y más seno de tj. Eso es f. Punto. dr es menos seno de t y más coseno de tj por dt. Desde 0 hasta pi. Ah, creo que se equivocaron los que me dijeron seno cuadrado y coseno cuadrado. Miren que no da eso. Da la integral de 0 a pi de, menos coseno de t, seno de t, más seno de t, coseno de t. ¿Cuánto da eso, chicos? Cero, ¿cierto? La integral de 0, ¿cuánto da? Prueba saber si les aparece. ¿Cuánto da la integral de 0? La respuesta es depende. Si la integral es definida o si es indefinida. A ver, no sé si se pueden imaginar. ¿Cuánto dará esta que es definida? ¿Cuánto dará esta que es definida? Acuérdense que la integral definida es como si yo calculara un área bajo la curva. Y si la función es la función y igual 0, debajo de esa curva, ¿cuánto es el área? 0, ¿cierto? 0. 0. ¿Listo? 0 joules en este caso, porque ya me están diciendo que esto es una fuerza y esto es una trayectoria. Acuérdense que Newton por metro da joules. Profe, ¿cómo va a ponernos a aprender eso? No, repásenlo. Eso les puede servir para las pruebas saber. Recordar que Newton por metro es joule. ¿Listo? Aquí debió decir el ejercicio XY más YJ Newton. Yo no les voy a molestar por esto, no se preocupen, pero no está de más recordarlo. Solamente por la otra pregunta que hice. Si la integral fuera indefinida, acuérdense que lo que voy a hallar es una antiderivada. Entonces, ¿qué función al derivarla me da 0? ¿Cuál dirían ustedes? ¿Cuál función al derivarla me da 0? Creo que una constante. Cualquier Correcto. constante. Correcto. Entonces la integral de 0 es k, cuando es indefinida. ¿Listo? Y la integral de 0, cuando es definida, da 0. ¿Listo? No lo olviden. Bueno, para que vean que aquí no solo hablamos paja, sino que también estudiamos matemáticas. Muy bien. Sigamos. Vamos a escribir una definición. Vamos a ver unos casos particulares de las integrales de línea. ¿Listo?
definir lo que es un campo conservativo. Por allá en Física 1 ustedes debieron mencionar esa palabrita. Campos conservativos. Entonces, ¿qué es un campo conservativo? ¿Cómo se los explico? Les voy a dar la definición matemática y les voy a pedir que hagan un stand-by y que tengan paciencia porque más adelante, tal vez no alcancen esta clase, pero sí en una que siga, les voy a mostrar una explicación física, cosmológica, de ingeniería si quieren, en la que se aplican los campos conservativos. Entonces, la definición matemática por ahora es aquella en el que el rotacional del campo da 0. ¿Listo? 0, no sé si saben que hay un 0 vector. ¿Qué será el 0 vector a diferencia del 0 número? El 0 a veces lo ponen así. Yo ya saben que la notación que uso es ponerlo en negrita. Es el vector 0i más 0j más 0k. ¿Listo? Entonces, como el rotacional siempre será un... ¡Ay, muchachos! Yo nunca les había dicho... Ah, sí se los había dicho. Una vez lo mencioné. Pero no les había dado el nombre. Este es un buen momento para repasar eso. Lo tienen por allá en el cuaderno, no sé ni dónde. Cuando vimos el operador nabla, yo les dije que hay 3 operaciones que se hacen con nabla. Nabla F. Divergencia. Esa con producto cruz, ¿cómo se llama? Rotacional. Excelente, muy bien. La que era nabla F, esa ya la conocemos, se llama gradiente. Y hay otras 2, nabla F, F vector, y nabla F, perdón, y nabla cruz F. ¿Qué me pasa? Y nabla cruz F. Entonces, nabla.f se llama divergencia y esa la vamos a ver solo al final del curso. Por allá el último tema requiere calcular divergencias. Y el nabla cruz es el rotacional. Entonces hoy vamos a poner un ejemplo de un campo o vamos a poner un ejemplo de cómo vamos a calcular rotacionales. No importa si aquí se nos va toda la clase. Esto es súper importante que lo tengamos claro. Y ahora que estaba viendo, saben que estaba viendo el cronograma, veo buenas noticias en el cronograma, les voy a compartir. Pues ya saben que esta es la primera vez que yo edito este curso en mucho tiempo. Y miren, yo no sabía que aquí en el ITM se dedica tanto tiempo, por ejemplo, esto de teorema de Green, que hay 2 clases para ello, eso es súper cortito, entonces lo podemos dar en una clase. Y el teorema de Stokes también es para integrales de línea. Ya saben que todo lo que viene ahora son integrales de línea o integrales de superficie. Escucho el sonido aquí, no sé qué es. Y miren que tiene 2 clases y 2 clases quedan perfectos para los lunes festivos que vamos a dejar de dar clase. O sea que sin afanarnos y sin querer controlar nada, yo creo que nos da para terminar todo el curso. Listo, sin ninguna clase de afán. Les prometo no haber ninguna clase de afán. Si algún día quieren hablar paja 10 minuticos, pues hablamos paja 10 minuticos y eso no nos va a dañar nuestra trayectoria en los temas. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Miren, este es el primer tema de los que entrarían en el final, integrales triples en coordenadas esféricas, que ese no lo evaluamos en el parcial. Estamos viendo integrales de línea sobre curvas cerradas, eso lo vamos a seguir viendo aquí. Trabajo realizado sobre una fuerza, esto lo vamos a ver hoy o la próxima. Y ya vamos a entrar al siguiente tema, que es independencia de la trayectoria. Este tema es súper importante y para eso necesitamos la definición de campos conservativos. Listo, entonces permítame buscar un ejemplo aquí en el libro. Quiero buscar un ejemplo de un campo que sea conservativo. Aquí hay varios de 2 dimensiones, pero necesito un campo que sea 3D.
Permítame un segundito. Tum, tum, tum. No. El ejercicio no dice si es conservativo, solamente me dice verifique si es conservativo. Entonces, vamos a hacer los dos que están ahí de 3 dimensiones. ¿Listo? Y después vamos a hacer uno de 2 dimensiones. Y les quiero compartir algo. Y si nos quedamos aquí, pues hasta el final de la clase, perfecto, no importa. Entonces, el campo que vamos a verificar si es conservativo es 2xy más x cuadrado menos z e a la menos yj, z e a la menos yj más e a la menos y menos 1k. ¿Listo? Aquí entonces les voy a pedir que hagamos memoria y recordemos cómo se hace un determinante 3×3. ¿Listo? De los cursos de álgebra lineal o de... Yo sé que en otros cursos ustedes han hecho este tipo de cálculos. No al de rotacional, tal vez, pero sí de determinante 3×3. Entonces les voy a mostrar cómo se hace un producto cruz. Profe, Señor. no es que hay que derivar 2 veces más y usar más la matriz. Ya les voy a mostrar cómo es. Ya les voy a mostrar. Es súper sencillo. En el primer... Profe, eliminando la primera fila y columna. Eso, para allá. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Listo. Entonces, pero lo que primero tenemos que recordar es cómo se plantea la matriz. Es una matriz 3×3. Entonces, apréndanselo. Si no se acuerda o si ya vio álgebra lineal hace mucho tiempo o si no la vio, no importa. Esto es súper fácil. Aquí el vector y. Aquí el vector. Bueno, no son vectores, son versores a los que son puristas. Entonces, se llaman versores. Si usted quiere quedar como un príncipe algún día delante de algún grupo de científicos, no le diga versor, no le diga vector, sino versor. ¿Listo? Entonces, I, J y K. En la segunda fila van los componentes de Nabla. ¿Se acuerda que Nabla, voy a recordarlo por aquí, vamos a ponerlo de morado. Nabla se define como la parcial con respecto a x en y, más la parcial con respecto a y en j, más la parcial con respecto a z en k. ¿Listo? Así se define Nabla. Entonces, las componentes son estos 3. Entonces, esto es parcial respecto a x, parcial respecto a y parcial respecto a z. Y en la tercera fila, adivinen qué va. ¿Qué va en la tercera fila? Van... Porque así como le dije, la segunda derivada. No, van las componentes de f. Las componentes de f. ¿Listo? O sea, 2xy, x cuadrado menos z e a la menos y e a la menos y menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el producto cruz? El producto cruz va a ser siempre una componente y menos siempre, recordando, estoy simplemente haciendo memoria de lo que es álgebra lineal. No sé por qué. Y menos un vector j más 1 en k. ¿Listo? Entonces, en álgebra lineal aprendimos que los signos son intercalados. El primero más, el segundo menos y el tercero más. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes dijeron hace un ratito. ¿Cómo hallo yo lo que va en el paréntesis de la i? Tacho la columna de i y tacho la fila de i y hago el determinante 2×2 de lo que queda. Determinante 2×2, ¿se acuerdan cómo es? Uno dice en el determinante este por este, menos este por este. Pero aquí no es por. Aquí es derivada con respecto a y de esto. ¿Se entiende? Díganme cuánto daría la derivada con respecto a y de este término de aquí. ¿Cuánto?
No E escucho. a la menos Y. O sea, la menos Y. Por la interna. ¿Cuánto es? ¿Se les olvidó? Se les olvidó multiplicar por la interna. Por menos 1. Muy bien. Menos derivada con respecto a z de esto. ¿Cuánto da? Profesor, da menos E a la menos Y. Correcto. Perfecto. Muy bien. Yo voy a borrar lo rojo para no, imagínense, empantanar aquí la matriz. Entonces, derivada respecto a y de esto da menos e a la menos y. ¿Listo? Menos derivada respecto a z de esto da otra vez menos e a la menos y. Con este menos queda más. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Me cuentan si hay duditas. Concentrados. Ahora vamos a hacer el de J. J, tacho la columna de J y la fila de J. Y ahora hago derivada respecto a X de esto y derivada respecto a Z de esto. Dígame cuánto da la primera derivada respecto a X de E a la menos Y de menos 1. ¿Se ve? Eso ¿O no se ve? da 0. ¿Cómo da 0, Da profe? 0, claro. Derivada respecto a X, esto no tiene X, da 0. Y la Menos, otra esta también. también da 0, muy bien. A ver, ustedes, díganme cuáles son lo que va aquí en el paréntesis de la K. 2X. 2X, muy bien. Menos, otro estudiante diferente. ¿Menos quién? Profe, sería 2X. 2X también. Derivada respecto a Y de esto, da 2X, ¿cierto? Da 2X. Y si se pueden dar cuenta, todos dan 0. O sea que este campo es conservativo. Profe, ¿qué significa eso? Ahí es donde te digo que me tengas paciencia, porque lo vamos a explicar después, cuando lleguen las aplicaciones. Por lo pronto, quiero que sepas cómo se verifica que un campo sea conservativo. ¿Listo? ¿Cómo se verifica que un campo sea conservativo? Copien. Ah, bueno, momento. Y si es conservativo, vamos a poner aquí, si un campo es conservativo, entonces existe una función potencial, así se llama, es un nombre que recibe, tal que el gradiente, un momentico, vamos a escribirla bonito. Una función potencial f de x, y, z. Anoten esto, por favor. Yo sé que estoy llenándoles de teoría y el cuaderno, pero ya todo vamos a unir los hilos después. ¿Listo? Tal que el gradiente de la función f minúscula dé el campo f mayúscula. O sea, de aquí de esta página, ¿qué se deben llevar? Primero, ¿cómo saber si un campo es conservativo cuando su rotacional es 0? Y si no es conservativo, profe, bueno, el rotacional da otra cosa. Supongamos que alguna de estas componentes aquí no se hubiera cancelado. Con que una no se cancele, ya eso no sería el vector 0. Entonces no sería conservativo. Eso es lo primero que se deben llevar. Saber verificar que un campo es conservativo. Y los que son conservativos, entonces, por ahora, déjenlo ahí anotadito, tienen una función que se llama potencial, tal que el gradiente de esa función potencial da el campo conservativo. Les soplo un poquito. No sé si recuerdan que la función potencial eléctrico, si usted le calcula el gradiente, no sé si recuerda que eso da el campo eléctrico. ¿Listo? Eso da el campo eléctrico. Esta función le pusieron potencial eléctrico porque es una función potencial. ¿Listo? ¿Se acuerdan en física y en circuitos y todo eso? Que el potencial y la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, se simboliza con la letra V. ¿Listo? Entonces, ese potencial, si tú le sacas el gradiente,
te va a dar el campo eléctrico que nosotros conocemos convencionalmente. Eso es solamente un comentario, no se me vayan a asustar por eso, que simplemente quería mencionarlo para que sepan para dónde vamos más adelante. Listo, terminen de copiar por favor y ya hacemos otro. Les voy a dar otro campo. Y vamos a verificar si es conservativo. Y después les enseñaré a sacar la función potencial. Profe, eso de conservativo y no conservativo tiene que ver con lo que ve uno en física mecánica. Total, claro, porque el campo gravitacional es conservativo, el campo eléctrico es conservativo, el campo magnético es conservativo, todos los campos que estudiamos son conservativos. Entonces, ya eso tiene unas implicaciones súper chéveres. Ahorita ya veo que no me va a dar para esta clase, pero la otra, el próximo miércoles, lo veremos. El fin de semana es puente, muchachos. Yo me enteré apenas antes de ayer. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? No me acordaba. Pues no. Yo no sé. Yo nunca he encontrado, a ver si ustedes me ayudan, cómo tener un calendario digital que tenga los festivos. ¿Alguien sabe? Que me ayude, que me diga cómo. Que yo no no tenga puse, ahí profe, que eso es tiene que global, existir. entonces. Tiene que Pero existir. el que da el computador es global, entonces Sí, pero debe haber una forma de no que yo le abarca. meta ahí, que me avise ahí, que lo ponga en rojito el número. Que no tenga yo que cargar el calendario del granero no sé qué, o de la salsamentaria no sé qué. Entonces, Vamos a así buscar a ver. calendario con festivos. Bueno, muchachos, 9:05, a las 9:10 regreso. Descansemos 5. Profe, yo tengo el calendario. Listo, ya fue. Ahorita y lo da. Profe, ya tengo el calendario con los vestidos en Colombia. Cuéntenme cómo lo instalo, cómo lo pongo. No, profe, yo solamente busco la aplicación en Google, le tomo una fotico y la mantengo en mis archivos Ok. O sea, es favoritos. una app de Google normalita. Sí, profe, solamente lo busco así y ahí me lo da. A ver, en Calendario Google. Colombia, calendario Colombia. Y o sea, por ejemplo, yo tengo iPhone, profe, pero yo sé que para
Los Android, sí hay una aplicación porque un compañero mío la tiene. Aquí Y está. ahí le va, y eso tiene un poco de años de ahí para arriba. A ver. Claro, aquí está. Más fácil de lo que pensaba. Que te dé 5 estrellas si no te he usado. Claro. Ahí se ven los festivos. Profe, pero no se programe mucho que este festivo tiene toque de queda. No importa. No, yo no soy menor de edad. ¿Tú dónde vives? Pero el toque de queda Lo es pusieron nocturno. para los mayores también. No me digas eso. Pero es Sí, nocturno. profe, a partir de las 10 de la noche los mayores no pueden salir, los niños desde las No 6 de la importa. tarde, No, todos eso hasta no. las 6 de la mañana. No me importa. O sea que ninguno podemos salir. Tiene ¿Desde que qué hora en salir la mañana? antes y encerrarse en el búnker. ¿Desde qué hora en la mañana? Profe, hasta las 6 a.m. Me queda perfecto, que viva la vida. No, a mí me duele que me encierren, que no pueda entrenar, por ejemplo. Y si me voy a tomar una cerveza, me la tomo el domingo, pero la compro desde el viernes. Entonces, y yo no soy, la verdad, yo no soy de ir a pagar una cerveza a 7.000 y a 10.000 en un bar o en una discoteca. Eso, la verdad, yo ahí soy tacaño, me duele. Yo pago una cerveza en la tienda, 2.500. O una litro de guaro. Litro. Entonces hay que comprar el traguito desde el viernes. Viernes que no hay ley seca. Creo. Para mejor seguridad, cómprelo desde mañana. Unas 2 o 3. No, porque la quincena es el viernes. Me Se lo extraña que tiene sea todo como los... fríamente calculado. ¿Cómo, Nelton? ¿Qué te extraña qué? Bueno, está bien. Que ya tenés todo fríamente calculado, dijeron por ahí. Ah, sí. No, hay que hacerle mantenimiento a ¿Con la qué bici. integral resolviste eso? Uy, no, mi hermano, si yo le contara las vueltas que ha dado mi vida, yo era muy cuadriculado. Y yo creería que una vez, a mí estudiar me gusta, me fascina estudiar, solo que, o sea, con contarle, yo no sé si les conté esta anécdota, yo una vez estaba en La Plata, Argentina, estudiando, yo he salido del país 3 veces y 2 de ellas sin pagar un peso, gracias a estudiar. Estudiar cuando estás en grupos de investigación te puede dar beneficios de conocer lugares. Una vez de esas estaba en La Plata, Argentina, con un grupo de alemanes y argentinos. Fuimos a un restaurante de comida peruana y adivinen, yo pedí pizza. Porque yo dije, yo no voy a comer una comida que no conozco. O sea, el nivel tan bajo de riesgo que una persona puede llegar a tener cuando se vuelve tan cuadriculada, eso no es ni malo ni bueno, pero te deja o te evita vivir experiencias chéveres. Entonces, yo siempre le digo a la gente, muchachos, hay que sollarse la vida, pero hay que ser astuto. Uno no puede meterse en problemas de forma huevona, perdónenme la expresión. O sea, por ejemplo, a mí me encanta, yo tengo, por ejemplo, una Pulsar de 200 y a mí me encanta andar en la moto. Yo hace como 3 semanas estuve en Montería y a mí me gusta dar a lo que dé la moto, duro, pero yo en la autopista yo no puedo ir a 130, mi hermano, porque che, eso es meterse en un problema estúpido. O sea, te estrellas, matas a alguien, te matas tú. Entonces, ahí es donde yo voy. A mí me gusta promover que la gente disfrute de la vida, pero de forma inteligente, mi hermano. O sea, yo no puedo ir a emborracharme todos los fines de semana. Yo me tomo 2 cervezas, 5 cervezas. Y una vez cada cierto tiempo me emborracho. Sí, me tomo una cerveza, sobre todo cuando voy a Montería, veo a mi papá, que tengo tiempo no verlo. Entonces esas cosas me gustan, ¿ya? Pero hay que ser inteligente. Yo no puedo ir a dañarme la vida, dañarme el cuerpo, fumando, tomando
todos los fines de semana, como usando la plata para vainas que no me dan felicidad. Entonces, yo sí siento que ser feliz no es tan difícil a veces como la gente cree. Bueno, sigamos. Muy bien. Vamos entonces, como les dije, a ponerles otro campo. Les voy a decir aquí el campo F. Lo voy a copiar de por aquí, permítanme. 2x y a la 3 y más 3y cuadrado x cuadrado más 1 j. Listo. Noten que a diferencia del anterior, este campo es solo de dos componentes. Es decir, este campo es de la forma mi más nj. ¿Listo? Entonces, no es como el pasado, que tenía m, n y una letra cualquiera. Vamos a poner p. Siempre usamos p cuando sea de tres componentes. ¿Listo? Entonces, cuando es de tres componentes, hacemos el determinante. Aquí vamos a hacer lo mismo, solamente que al final vamos a sacar una conclusión. Y se van a dar cuenta que cuando el campo es de dos componentes, no hay que hacer tanto cálculo. Hay que hacer una simple operación. Entonces vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a hacer el rotacional, ¿cierto? Entonces aquí es I, aquí es J, aquí es K, aquí es parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. Ayúdenme aquí, muchachos. Esto es 2x y a la 3. Esto es 3y cuadrado, x cuadrado más 1. ¿Y esto aquí qué es? ¿Cuánto va aquí? Profe, 0. 0, ¿cierto? Porque esto es como si fuera más 0k, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle. Listo, vamos a hacerle. Se van a dar cuenta que solamente va a sobrevivir una componente. Entonces, ¿cuánto sería la i? Entonces, parcial de y, parcial con respecto a y del 0, eso da 0 siempre. Siempre va a dar 0, ¿cierto? Cuando el campo es de dos componentes. ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser 0. ¿Quién me dice por qué la parcial con respecto a z de esto también va a dar 0 siempre? No, porque no está Z. Así es, así de fácil, muy bien. Porque el campo solamente va a tener x y y. Y si quiero derivar respecto a z me va a dar 0. Menos j. Parcial con respecto a x de 0, eso también va a dar 0. Y por la misma razón, esto siempre va a dar 0. O sea que yo estos cálculos no tengo que hacerlos. Siempre me van a hacer 0. El único cálculo que tengo que hacer es el de k. ¿Listo? El de k, que es parcial con respecto a x de esto. ¿Cuánto da eso? Eso da... Este 3y cuadrado es constante. Y la derivada del paréntesis es 2x. Y parcial respecto a y de esto da 6xy cuadrado. ¿Están siguiendo, cierto? Si se dan cuenta, eso es lo mismo. Eso es 0. 0 gordo. Listo, 0 gordo. Esto es 6xy cuadrado también. Y 6xy cuadrado. Pero noten entonces, de aquí vamos a sacar una conclusión importante. Para futuros ejercicios, cuando el campo sea solo de dos componentes m y n, ¿qué es esto? Si se dan cuenta que esto es m y esto es n, ¿cuáles son las dos derivadas que hay que hacer? Parcial de n respecto a x, que es esta. Esto es parcial de n respecto a x, ¿cierto? M y n, sí señor. Parcial de n respecto a x. Y esta de aquí, es parcial de m respecto a y. ¿Cierto? Y para que la resta de 0, las dos cosas tienen que ser iguales. En otras palabras, para el campo F, y aquí vamos a escribir la conclusión y me van a decir si se entiende. MI más NJ es conservativo si ¿qué? Si parcial de M respecto a Y
es igual a parcial de n respecto a x. No tengo que hacer este determinante tan grande. Solo tengo que hacer esas dos operaciones y darme cuenta si son iguales. Encierren esto, por favor. Porque entonces, para un campo de 3D, la verificación es con el rotacional. Para un campo de 2 dimensiones, es con estas simples derivadas. Que ya ustedes saben, acabé de demostrarles que eso sale del mismo rotacional. ¿Listo? Cuéntenme, por favor, si tienen preguntas. ¿Puede devolver la imagen un momentico? La otra, yo miro una cosa, por favor. Claro. Oh, sí, ya entendí por qué. Listo, profe, gracias. Con gusto. No sé, la menos ya. X da más C a la menos Y. Muy bien. Uno más ya para terminar con este pedacito, con este tema. Verificar si este campo es conservativo. Listo. 4x al cubo, y al cubo, más 3 en y, más 3x a la 4, y cuadrado, más 1, j. Listo. Un minutico para verificar si es conservativo o no. Profe, sí es conservativo. Vamos a ver. Me da 2x a la 3 y a la 2. Vamos a ver. Esto es m, ¿cierto? Y esto es m. Entonces, parcial de m respecto a qué es que se deriva m. M respecto a y. Respecto a y. No sé si esto de pronto le resuena algo por allá adentro al curso de ecuaciones diferenciales, cuando uno probaba que una ecuación era exacta. Se parece un poquitico. Bueno, parcial de m respecto a y es bajo este 3, queda 12, x a la 3, y a la 2, ¿cierto? Y parcial de n respecto a x es bajo este 4, queda 12, 12 x a la 3 y cuadrado. Uy, sí señor, efectivamente es conservativo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Cuando el campo es conservativo, por acá lo anotamos y ya vamos a retomarlo. Cuando el campo es conservativo, existe una función que se llama función potencial, cuyo gradiente da el campo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Cuando el campo sea conservativo, halle esa función potencial, que al sacarle el gradiente de ese campo. Vamos a hacerlo. Con eso terminamos la clase. Entonces decimos, como es conservativo, entonces
existe una función, ya no voy a poner de fxyz, sino solo de fxy, porque en este caso, tal que gradiente de f mayúscula. ¿Listo? Sí, tenía solamente componentes xy. Entonces, ojo, ¿cómo vamos a hacer? Aquí no hay un procedimiento así estándar, ni un procedimiento, no sé. Yo les voy a enseñar el que yo creo que es el, no sé, esto a veces es tanteando. De hecho, usted sin ninguna clase de procedimiento, usted puede decir, para que el gradiente me dé esto, el campo tiene que ser esto, esto. Eso se puede sacar así, incluso ahí como con un poco de destreza al ojo. Pero yo obviamente les voy a enseñar una forma que no es al ojo. Entonces, les voy a enseñar una fórmula analítica que siempre funciona. Pero cuando quiera experiencia, tal vez usted se anime a hacerlo de otra forma. Entonces, yo necesito una función f minúscula que cumpla eso. Entonces, el gradiente de f tiene que ser f mayúscula. ¿Cómo se saca el gradiente de f? Bueno, les recuerdo, derivo la parcial de f respecto a x y eso lo pongo en y. Derivo f, parcialmente respecto a y y lo pongo en j, ¿cierto? Y eso me debe dar este campo f. O sea, me debe dar 4x a la 3, y a la 3, más 3. En y, más 3x a la 4, y cuadrado, más 1 en j. ¿Listo? Y usted se da cuenta que a la izquierda hay un vector y a la derecha hay otro vector. Dos vectores son iguales cuando las componentes son iguales. O sea que la parcial de f respecto a x es 4x a la 3, y a la 3 más 3, ¿cierto? Componente x es igual a la componente x y componente y es igual a la componente y. Pues no hay ninguna otra forma de que los vectores sean iguales, ¿cierto? Los componentes tienen que ser igualitos. O sea, parcial de f respecto a y tiene que ser 3x a la 4 y cuadrado más 1. ¿Listo? Pregunta, ya estoy cerquitica de hallar f, porque no sé f, no sé quién es f, pero me conozco su derivada. Y si yo sé la derivada de una función y quiero la función, adivinen qué operación tengo que hacer. Si yo quiero saber la derivada, perdón, la función, y yo lo que conozco es su derivada. Tiene que integrar. Así de simple. Solamente que noten que aquí voy a integrar un diferencial parcial. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto no es como las derivadas normalitas. Profe, pero la derivada parcial no es que sea muy diferente a la derivada total, a la derivada convencional. Sí, pero te voy a mostrar aquí que hay que tener un cuidadito especial en una cosa bien pequeñita. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pasar a multiplicar ahí, entre comillas, no es que eso pase a multiplicar, pero yo les voy a enseñar el método. Listo, 4x a la 3, y a la 3, más 3. Y esto aquí queda en derivada parcial respecto a x. Entonces ahora va a ser la integral aquí y la integral aquí. ¿Listo? Ese verde no me quedó tan chévere. Vamos a ponerlo azul. La integral de df es f. Ojo, es la f que yo quiero. Pero la derivada es parcial. Derivada es parcial. ¿Cómo les explico esto? Vamos a hacer. Toma la y como una constante y la saca de la integral. Eso es cierto, eso es cierto. Solo que hay que tener un detallito al final. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto da la integral de esto respecto a x? Tú lo dijiste, ¿dejas la y constante? Daría 12x... Ah, No, perdón, 12 no. No. X a la 4. X a la 4. X a la 4, 4 y a la 3, ¿cierto? Y a la 3. Sí, porque la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Se cancela el 4. O la integral de 4x a la 3 da x a la 4. Como quiera que lo vea, esto da x a la 4 y a la 3. ¿Y la integral de 3 cuánto da? 3x. 3x. Y nunca olvidar sumar ¿quién? La constante. Aquí es diferente. ¿Por qué?
Porque cuando tú derivas en el cálculo diferencial y en el integral, que la variable era una solita, la derivada de las constantes da 0. Pero ojo que aquí la derivada es parcial respecto a x. Si tú derivas parcialmente respecto a x, no solo las constantes dan 0, sino qué clase de funciones también dan 0 al derivarlas. De Y solas. Excelente. Entonces, en lugar de poner más c, ponemos una función cualquiera, g de y. Sí, compruébelo. Derivamos respecto a x, a ver si se cumple esto. Sí, mire, lo derivé respecto a x, esto da 4x a la 3, y a la 3, más 3, y derivada de una función de y da 0. Dio. Listo. Entonces, tratamos de ser lo más general posible. Listo. Por otro lado, vamos a hacer este pedacito, porque tiene que cumplir las dos cosas. Entonces, lo mismo, ¿qué le voy a hacer a esto que está aquí? No lo voy a escribir para ver si me cabe en este pedacito de aquí. Listo. Integremos esto que está aquí respecto a y, ¿cierto? Ayúdenme. ¿Cuánto da la derivada de esto respecto a y? La integral. X a la 4, y a la 3, más y, más g de x. Excelente, lo dijiste perfecto. Vamos a hacerlo entre todos otra vez. La integral con respecto a y, el 3x a la 4 lo dejo quieto. Y la integral de y cuadrado es y a la 3 sobre 3. O sea que se cancela el 3. Queda entonces x a la 4, y a la 3. ¿Listo? Ay, me va dando lo mismo de arriba. El 1, la integral da y. ¿Cierto? Más una función cualquiera, vamos a decir h de x. Ahora, estas dos cosas tienen que ser iguales. Iguales. Para que sean iguales, bueno, ya esto está igualado a esto. ¿Quién tiene que ser g de y y quién tiene que ser h de x? Ya para escribir f de x, y. Profe, h de x debería ser que menos y. No, h de x no puede ser una función de y, tiene que ser una función de x. Recuerda que esto es igual a esto. Estoy empantanando ahí el ejercicio. ¿Cómo? Eso es, creo que lo dijeron. 3x. O sea, h de x tiene que ser el 3x y g de y tiene que ser y. ¿Cierto? No hay de otra. Entonces dígame cómo es la función f de x, y. Sería x a la 4, y a la 3, más 3x. Puedes coger cualquiera de las dos. Y va a quedar expresada igual. Más y. ¿Listo? ¿Se nota? ¿Se entiende? Y aquí sí podemos, si queremos, poner una constante. Porque ustedes saben que esto puede ser una función de y, pero también puede ser un número. Entonces, hacemos el caso más general posible. Aquí les presento, señores, a la función potencial. ¿Cómo podemos verificar que esa función potencial está bien sacada? Fácil, sáquele el gradiente y debe dar f. Solo hacemos un paso. Derivamos respecto a x. Miren, el gradiente, recuerden que es esto. ¿Listo? Derivamos respecto a x. 4x a la 3, y a la 3, más 3. Se me va a apagar este coso. 4x a la 3, y a la 3, más 3. Aquí está. En y. Derívelo respecto a y. 3x a la 4, y cuadrado, esto da 0, más 1. Aquí está. Funcionó. Ahí verificamos que esa función que hallamos sí fue la función potencial. ¿Listo? De tarea, les va a quedar. Usted acaba de rayar. ¿Cómo? Yo veo allá. Qué pena. Tranqui. A veces se tosta, se presta. Listo. La tarea es hallarla para el que quiera. Listo. Hallar la función potencial de los ejemplos anteriores. Es decir, de los campos, todos nos han dado conservativos. No hemos hecho ninguno que no sea conservativo. Sí, o sea, hallar la función potencial de esta que está aquí en verde
hallar la función potencial de esta que está aquí en azul. Y ya, porque esta la hallamos. Entonces, la tarea sería hallar las funciones potenciales. Acuérdense, muchachos, la función potencial solo se puede hallar de los campos que sean conservativos. Si hay un campo que no es conservativo, no se puede hallar. Listo, no se puede hallar. Muchachos, esto era todo lo que tenía para compartirles hoy. Cuente. Me va a sacar, por favor, de una duda que tengo ahí. Por ejemplo, Obvio. que usted cogió ya la función potencial, pero con la que es 3x, uno la puede coger con la y sola. Da lo mismo. Da lo mismo. No sé si cuando te refieres a la de la y sola es esta. Eso, esa es la Es que lo es. mismo. Es la misma. Sí, es lo Mira, mismo. x a la 4 y a la 3 más y en h de x tendrías que reemplazar el 3x. Solamente que te quedarían al revés estos dos. ¿Sí te das cuenta? Ah, ya. No importa cuál cojas. Ah, Obviamente ya. tú tienes que No identificar. no había entendido la parte de reemplazar ahí el h de x o el g de y. Por eso les decía que no es que sea como reemplazar, es como para que esas dos cosas sean iguales, para que se cumplan ambas cosas. Ah, ya yo me doy cuenta que esto tiene que ser esto y esto tiene que ser. Me refiero a g de y tiene que ser y h de x tiene que ser igual a 3x. ¿Listo? Muy bien. Con mucho gusto. Muy bien. Ay, Juan Felipe, no sé, a las 9:12 me dijiste que es como ir a la costa y pedir frijoles. ¿A qué te referías? No me acuerdo de qué estaba hablando. Debía estar hablando paja. Profe, cuando usted dijo que estaba en Argentina, que el restaurante peruano y pidió pizza. Excelente. El ultra conservador en esa época, ultra conservador era. Cero riesgo en la vida. Por eso somos campos conservativos. Por ahí dice un dicho, que si te arriesgas puedes perder, pero si no te arriesgas, ya estás perdido. O ya perdiste. Uf, yo cuando vi esa frase, creo que me rayó la cabeza. Bueno, muchachos, detengo la grabación aquí. Digan.